Buenas tardes a todos, bienvenidos al 20º seminario de antropología contemporánea, seminario de investigación de antropología contemporánea. Hoy día estamos en la segunda sesión de este semestre y en esta ocasión tendremos Francisca Santana Sagredo, que será introducida por mi colega Felipe Martínez. Quisiera aprovechar de agradecer a Francisca por su charla, que va a ser sumamente interesante, por Felipe por moderar y presentarla, y a Javiera por habernos ayudado en la parte técnica con todo. Así que muchas gracias y bienvenida, Francisca. Dejo la palabra a Felipe. Sí, bueno, muy breve. Para mí un honor presentar a la Francisca. Seguramente todos la conocen. La Francisca es antropóloga física, se tituló Antropología Física en la Universidad de Chile en 2011. Luego fue a hacer su máster en Ciencias Arqueológicas en Oxford con la profesora Julia Lee Thorpe el 2012, donde trabajó con isótopos estables, preguntas de dieta y movilidad en Pica 8 y Pica 6. Continuó con la profesora Julia Lee Thorpe a hacer su doctorado, incluyendo sitios de la costa y el altiplano. El doctorado lo terminó en 2006. Luego siguió a un postdoc en el Museo de Historia Natural de París, asociado a la Universidad París 10. Luego volvió a Chile para hacer su postdoc con el profesor Chris Harrow de la Universidad de Antofagasta, ¿cierto? Y finalmente, desde este año es profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica. Así que estamos muy contentos de tenerla junto a nosotros, de que sea una colega nuestra. Y nada, sin más los dejo con esta presentación que nos va a hacer Francisca, titulada Prácticas agropastoriles en el desierto de Atacama. Cambio, intensificación y su impacto en la dieta humana. Bueno, hola a todos, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y, bueno, a Giovanna y a Javiera también por organizar todo esto. Solo una pequeña acotación, terminé el doctorado en 2016, no en 2006. Perdón, 2016, lo pronuncié mal. Todavía estaba en la universidad. Pero muchas gracias. Bueno, hoy día lo que voy a presentar principalmente corresponde a lo que me he dedicado durante los últimos 2 años y medio, que corresponde a mi investigación de postdoctorado Fondesit, ¿ya? Titulada, como lo mencionó recientemente Felipe, en conjunto con un proyecto National Geographic que nos adjudicamos a fines del 2018. Bueno, mi área de estudio, se centra en el desierto de Atacama, en particular en la zona de la región de Tarapacá, desde el río Camiña, por acá al norte, hasta el río Loa por el sur, incluyendo la costa y también el altiplano. Bueno, no sé si algunos de ustedes han visitado Norte Grande o no, pero más o menos se ve así. La costa es muy árida, una costa arreica, donde no tenemos ríos que lleguen al mar en Tarapacá. Luego tenemos la Pampa, que es bastante árida también, pero de vez en cuando se ven algún tipo de vegetación muy pequeñita, como en esta imagen. También tenemos la presencia de quebradas, como la quebrada de Tarapacá, por ejemplo, donde está el río Tarapacá, que permite hoy en día que las personas puedan vivir ahí, y que también lo hicieron en el pasado. Y además de los oasis, como el oasis de Pica, y finalmente, por supuesto, el altiplano, con una altura bastante elevada sobre los 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones climáticas cambian, hace más frío, pero al mismo tiempo hay lluvia, lo que no ocurre ni en la Pampa ni en la costa, aunque está empezando a ocurrir durante los últimos años por todo el tema del cambio climático. Bueno, en forma general, para mencionarles en qué momentos de la prehistoria estoy trabajando yo del norte grande de Chile, me estoy enfocando principalmente desde el periodo formativo, que es este momento de la transición hacia la agricultura, donde ya tenemos los inicios de inicios y concretización de la domesticación de animales,
hasta el periodo tardío, que es ya con la llegada de la presencia inca a la región de Tarapacá, incluyendo entre medio el famoso periodo intermedio tardío, que es en el cual me dediqué la mayor parte de mi pregrado, magíster y doctorado a estudiar en específico. Bueno, mis investigaciones previas, como mencionaba Felipe, se han centrado principalmente en el estudio de la dieta y de la movilidad de personas en el pasado, a través del análisis de isótopos estables, ¿ya? Principalmente he estudiado el periodo intermedio tardío en la región de Tarapacá, también en los oasis atacameños y en el Alto Loa y en el Loa Medio, pero hoy día me voy a concentrar en Tarapacá. A partir de mis estudios previos, lo que hemos podido sugerir es que las personas, principalmente en los oasis de Tarapacá, consumían una dieta basada en la ingesta de recursos marinos y sobre todo mucho maíz. Pero también observamos otras personas que tendrían más bien una dieta mixta terrestre con una dieta marina, también incluyendo el consumo de maíz. Sin embargo, ya a fines del doctorado empezamos a observar algunas evidencias algo sospechosas que nos hicieron reevaluar o repensar si es que realmente las personas estaban consumiendo dietas marinas o no. Pero voy a volver a esto una vez que les explique en qué consiste el análisis de isótopos estables. Bien general, y supongo que todos vieron esto en algún momento en el colegio hace muchos años atrás, un isótopo corresponde a un elemento químico que contiene el mismo número atómico, pero un diferente número másico. Es decir, en el núcleo atómico varía la cantidad de neutrones y protones que lo representan. Es simplemente que un isótopo es más pesadito, por así decirlo, y el otro es más livianito, y que está relacionado a la masa. Pero la identidad del elemento no cambia. Por ejemplo, el carbono siempre sigue siendo carbono, simplemente varía su masa. Tenemos un carbono 12, que es el más liviano, carbono 13, y luego el carbono 14, que muchos de ustedes reconocerán porque es el que se utiliza para datación, siendo un isótopo más bien radioactivo, que no soporta estar gordito, por así decirlo, y necesita liberar un neutrón para así estar estable, ¿no? En cambio, el carbono 12 y el carbono 13 son isótopos estables. Ahora, ¿cómo nos ayudan estos isótopos para estimar la dieta? Bueno, el carbono, vamos a utilizar en particular los isótopos de carbono y los isótopos de nitrógeno. Estos se miden en relación a un valor delta, que se calcula en relación a estándares internacionales, y nos ayudan a interpretar la dieta. Así que de ahora en adelante nos vamos a referir a ellos como delta 13 carbono y delta 15 nitrógeno. Los isótopos estables de carbono nos permiten identificar el tipo de planta consumido a partir de la fotosíntesis de las plantas. Esta es la gracia que tiene el carbono. Porque las plantas, al momento de captar el CO2 de la atmósfera para realizar la fotosíntesis, tienen diferentes patrones de fotosíntesis. Un patrón de fotosíntesis se conoce como C3, mientras que el otro se conoce como C4. El C3 es característico de ambientes más húmedos, ya donde hay más frío, etc. Mientras que las C4 se caracterizan por estar presentes en lugares más áridos, más tropicales, etc. Debido a que hay diferentes patrones fotosintéticos, los valores de carbono van a variar. Mientras que en las plantas C3 tenemos valores muy bajos, negativos de carbono, siempre van a ser negativos los valores, pero en el caso de la C3 son muy negativos, en el caso de la C4 son menos negativos. Y lo bueno para nosotros es que la planta C4 más famosa, por así decirlo, dentro del contexto arqueológico acá en Sudamérica, corresponde al maíz. Por lo tanto, podemos identificar su consumo fácilmente, ya que sus valores son menos negativos que el resto de las plantas C3. Ahora, ¿cuál es el problema? Que dentro de las plantas C3 cae todo lo demás. Caen las papas, la quinoa, los porotos, el algarrobo, el chañar, y ahí ya no es posible para nosotros diferenciar el consumo de cada una de estas especies. Solo podemos separar el maíz de las plantas C3. Pero, porque no todo puede ser tan maravilloso, hay otra planta C4 que es importante, que no debemos olvidar, que también podría tener un efecto en la dieta, que es el amaranto, que últimamente ha estado apareciendo en el registro arqueológico de los sitios tarapaqueños. Con respecto a los isótopos estables de nitrógeno, los vamos a utilizar para ver el nivel trófico del individuo o el animal que estamos analizando.
La gracia de los isótopos de nitrógeno es que se enriquecen a medida que se sube en el nivel trófico. Por lo tanto, si tenemos un sistema terrestre, como acá el de la izquierda, el nitrógeno se va a captar desde la atmósfera y va a entrar a las plantas. En ese paso hay un enriquecimiento en promedio de 3 per mil. Luego, si es que un herbívoro, como el alce que se ve acá, come ese pasto, se va a enriquecer a su vez en 6 per mil, ¿ya? Y luego, si un lobo se come a ese alce, va a quedar en 9 per mil. Porque las cadenas costeras en el mar son muy largas, las cadenas tróficas, porque no solamente tenemos un pez, tenemos muchos tipos de peces, además de todos los plancton, fitoplancton, zooplancton que existen, y los mamíferos marinos que están en el tope de la cadena trófica, los valores de isótopos de nitrógeno en el mar tienden a ser muchísimo más elevados que en los animales terrestres. Y hay algo que quisiera destacar que es muy importante para esta presentación, que vean que las plantas en general, ya sean cultivos o plantas silvestres, están en la base de la cadena trófica y deberían tener valores muy bajos de nitrógeno 15. Este tipo de gráfico lo vamos a ver mucho a lo largo de la presentación, pero es así como se presentan los resultados de isótopos estables. Hacia la derecha del gráfico, ya en el eje X, vamos a tener los valores delta 13 de carbono. Como decía, hacia la derecha, menos negativo o más enriquecido en carbono 13, vamos a tener las plantas C4, mientras que los valores más negativos de las plantas C3 van a estar hacia la izquierda del gráfico. Y por otro lado, como les mencionaba recientemente, los valores de nitrógeno para los animales terrestres van a estar alrededor de 6, 7 per mil, más o menos, mientras que la fauna marina, por encontrarse en el tope de la cadena trófica en el caso de los mamíferos marinos, pero también los peces, van a tener valores muy elevados de nitrógeno 15. Y otro isótopo que voy a hablar hoy día corresponde al estroncio. Los isótopos de estroncio nos van a permitir evaluar no la dieta exactamente, sino que la proveniencia de las personas, de los animales e incluso de los mismos cultivos. Nuestra idea con esto es evaluar si es que las personas, animales o cultivos son locales o no locales. Se basa en que a partir de las rocas, de la geología, las plantas absorben el estroncio biodisponible, que luego pasa a través de la dieta a animales y humanos. Entonces, dependiendo del lugar geológico y geográfico donde ustedes se encuentren, van a tener una señal de estroncio específica que no se va a dar en otros lugares. Y eso permite inferir el origen probable de una persona, animal o planta. Bueno, ahora que les hice esta breve introducción a los isótopos estables, vuelvo al tema de la dieta humana del periodo intermedio tardío en Tarapacá. Estos son los resultados que tenemos para la dieta en Tarapacá de los diferentes periodos. Quisiera destacar que la costa se mantiene muy clarísima acá arriba en azul y en morado para el periodo formativo y el intermedio tardío. Los individuos claramente están consumiendo una dieta marina. Por favor, observen los valores de nitrógeno, están sobre 24 per mil, lo que es muy alto. Estos valores son los más altos del mundo, superando incluso a las poblaciones esquimales, que se dan justamente por tener nosotros la corriente de Humboldt, que es bastante particular, donde hay un enriquecimiento muy alto en nitrógeno 15. Luego tenemos las poblaciones del formativo para el interior, acá en los cuadros turquesa, verde agua, que están más bajos, sería una dieta más bien terrestre, quizá algo de pescado, pero muy poquito, están cerca de 10, 12 per mil. Y luego tenemos el enigma de este grupo en verde, ¿no? Con los círculos, que corresponde al grupo de pica 8, donde están literalmente entre medio de una dieta terrestre y una dieta marina. Por lo tanto, nosotros interpretamos en el pasado que estos individuos que se acercan a la dieta marina, que están sobre 20 a 22 per mil, estarían consumiendo efectivamente pescado, mientras que estos acá abajo podrían tener una dieta más mixta. Pero aún así quedamos con muchas dudas al respecto, porque es demasiada la variabilidad y no nos quedaba bien claro qué estaba ocurriendo con el nitrógeno. Por lo tanto, quisimos evaluar por qué está ocurriendo esta variabilidad en la dieta y si es que es marina o no, y llevamos a cabo fechados por radiocarbono. Ahora, ¿cuál es la gracia del radiocarbono cuando se hace en humanos que supuestamente comen dietas marinas? Al consumir una dieta marina, el carbono que ingresa, que viene del mar, está envejecido en promedio por 400 años. O sea, si ustedes van hoy día a la playa,
y agarran una conchita o un pescado y lo mandan a fechar hoy día 16 de septiembre del 2020, les va a salir que es al menos 400 años más antiguo que hoy, ¿ya? Ese es el efecto reservorio marino. Y por lo tanto, nosotros tomamos las muestras de los humanos que sabíamos o sospechábamos tenían una dieta marina, y los fechamos con algo terrestre asociados a ellos, en forma directa, que nos pudiera dar la fecha real, ¿ya? Ya que el textil, en este caso usamos textiles, viene de un animal terrestre, un camélido probablemente, que no debería en teoría consumir pescado, por lo tanto no debería tener efecto reservorio marino. Entonces, comparamos las fechas de estos individuos esperando de que los humanos tuvieran fechas muy antiguas en relación a los textiles, como por ejemplo en este caso, pero nos encontramos con la sorpresa de que a pesar de que analizamos individuos con altos niveles de nitrógeno consumiendo dietas marinas, la mayoría de las fechas caen exactamente en los mismos rangos, con un offset que es muy pequeño, 18 años, 4 años, en algunos casos 25 años, lo que nos sorprendió mucho, ya que nos indica que claramente acá no hay un efecto reservorio marino, que nos llama nuevamente a dudar de que estas personas realmente hayan consumido una dieta marina. Por lo tanto, la pregunta de investigación de este proyecto guarda relación con los recursos consumidos, porque la pregunta para el análisis de isótopos estables es fundamental en que conozcamos qué comían. Y ese fue quizá la patita que faltaba durante el doctorado, el magíster, de no tener un conocimiento vasto de las plantas consumidas y los animales consumidos por los animales. Por lo tanto, el proyecto se realizó la pregunta de investigación de cuál es la composición isotópica de los cultivos y de los camélidos asociados a las poblaciones arqueológicas de Tarapacá durante el formativo al periodo tardío. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es caracterizar las prácticas agropastoriles en el desierto de Atacama a través de isótopos estables de carbono y nitrógeno y estroncio 8786 en cultivos, frutos y camélidos de lo que mencionaba asociadas al periodo formativo, intermedio tardío y al periodo tardío. Bueno, sabemos que en el desierto de Atacama las prácticas agrícolas en el pasado fueron muy importantes. Hay evidencias claras de campos de cultivos, de canales de irrigación, en la pampa, ¿ya? En la pampa misma, donde hoy en día no hay nada de agua, en la superficie al menos. Tenemos terrazas de cultivo bastante importantes en la precordillera y en la alta cordillera, y hoy en día hay mucho también sistemas de cultivo ocurriendo en la quebrada de Tarapacá, y que probablemente fue así también en el pasado. Otro ejemplo corresponde al sitio en el que nos encontramos trabajando ahora con Mauricio Uribe, que es Ilúa Túmulos. Acá pueden ver las terrazas los campos de cultivo que están presentes en este sitio, que son hectáreas y hectáreas de campos de cultivo, la mitad de la pampa en Tarapacá, donde hoy en día no hay nada de agua, pero se nota que en el pasado la agricultura fue muy importante. Y también, si se fijan, estos círculos que están cruzando los campos de cultivo, al parecer serían pozos donde se habría contenido el agua. Ahora, ¿qué pasa con el pastoralismo y los camélidos? Este es todo un tema ya bastante controversial y complicado, ya que se ha asumido desde la etnohistoria y de las crónicas, etcétera, hasta la etnografía hoy en día, de que los camélidos son animales de las tierras altas y del altiplano. Y si uno dice que los camélidos estaban abajo de la costa, es como un poco controversial. Hasta la fecha se han realizado diferentes estudios, sobre todo en la costa norte del Perú, donde se ha registrado información de que los camélidos efectivamente vivieron en las tierras bajas. Sin embargo, para Chile todavía no tenemos tanta evidencia de esto, a excepción de 2 artículos que salieron recientemente publicados de Paul Spack con Daniela Valenzuela y de la Eugenia Galló y colaboradores, pero para Tarapacá no hay mucha información. Entonces, no sabemos realmente qué está ocurriendo con los camélidos. Pero, en este trabajo, hicimos evaluarlo a través de los isótopos estables, porque en las tierras altas nosotros esperamos que los camélidos tengan bajos valores de carbono y bajos valores de nitrógeno, debido a las condiciones de altura, donde hay lluvia, etc.,
y por lo tanto los valores son más bajos, mientras que en las tierras bajas, incluyendo la costa, el oasis y los valles, como tenemos una aridez extrema, los valores de carbono y de nitrógeno van a tender a subir, ¿ya? En las plantas silvestres que ellos consumen y en ellos mismos, por un tema de la aridez. Aquí puse una imagen de Iquique, no sé si han estado en Cabancha, donde siempre están estas llamitas y están súper felices viviendo al lado del mar y no hay problema, ¿ya? Solamente un ejemplo de lo moderno. Bueno, con respecto a los materiales y métodos, comentarle que se tomaron muestras de cultivos, frutos arqueológicos de los diferentes periodos, y se realizaron análisis de isótopos estables en colágeno óseo y queratina de las fibras colectadas tanto de animales momificados como también de textiles. Y estos fueron realizados tanto en la Universidad de Antofagasta como en la Universidad de Oxford, mientras que los isótopos de estroncio se realizaron en esmalte dental de los animales, de los camélidos, y también en los textiles y las fibras, en la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica. Simplemente para mostrarle un poco las imágenes de cómo se ven los cultivos que se preservan en extremo bien. Tenemos maíces completos, corontas pequeñitas, estas son del periodo intermedio tardío. Tenemos cabritas, popcorn, que se preservan súper bien y parecen como si fueran de ayer. Tenemos papas, zapallos, ají, porotos, etc. Y este también es un maíz que a mí me gusta mucho, del sitio de Tarapacá 40, de un cementerio, donde también se encontraron cabritas asociadas a las tumbas, o popcorn. Y tenemos esta parte también de los frutos silvestres, entre comillas, que me imagino ya les habrá contado la Virginia, que al parecer tanto el algarrobo como el chañar habrían sido producto de una silvicultura, ¿ya? Donde hay un manejo de estos árboles silvestres, por eso les pongo entre comillas los silvestres, ¿no? Pero se analizaron también en este proyecto. Con respecto a las muestras arqueológicas, aquí también algunas imágenes de los animales momificados, incluyendo cabezas de llama, ¿ya? Completamente preservadas. Lo que se hizo fue tomar muestras de la fibra directa de la cabeza acá de los animales, también de patas, que bueno, se ofrece mucho como ofrenda los rituales funerarios, las patas de camélido. Y también tomamos muestras de esmalte dental de la dentadura de los camélidos, cuando estuvo disponible. Y por otro lado también consideramos los textiles, tanto textiles del formativo como del periodo intermedio tardío. Estos son de Pica 8 los de arriba, y los de abajo son de Tarapacá 40. Estos son chuspas, esta está al revés, pero la puse así porque se ve más bonito los camélidos. Y también consideramos hilados de estos moñitos que se hacían del embarrilado clásico, también tarapaqueño. Esta es una manta ahí de Tarapacá 40. Bueno, resultados. Acá tenemos los resultados para los cultivos y los frutos. Nuevamente nos encontramos con el gráfico de isótopos, con el eje X para los isótopos de carbono y en el eje Y los isótopos de nitrógeno. Para el periodo formativo los tenemos indicados en color negro, para el intermedio tardío morado, y el periodo intermedio tardío en verde agua, celeste turquesa, no sé cómo lo interpreten ustedes. Tenemos los algarrobos para el formativo bastante abajo, ya, que era esperable, el maíz también, pero luego nos empezamos a encontrar estas sorpresas, como se fijan para las calabazas, para el maíz, los zapallos, y un algarrobo, y el maíz y el popcorn. Si se fijan, los valores de nitrógeno que yo les mencioné cuando les expliqué los isótopos, era que las plantas se encuentran en la base de la cadena trófica y no deberían tener valores superiores a 3 per mil. Aquí estamos alcanzando valores hasta 33 per mil, que superan incluso los de un lobo marino, o una foca, un tiburón, o cualquier pescado que se imaginen. ¿Ya? O sea, tenemos los valores más altos de nitrógeno observados para una planta, lo que es demasiado llamativo y misterioso, sorprendente, porque esto en teoría no debería ocurrir. Luego, bueno, perdón, solamente mencionar que claramente se separa muy bien los C3 de los C4 para el carbono. Como les mencionaba, el carbono está menos negativo a la derecha, donde caen todos los maíces y una muestra de amaranto, y a la izquierda nos encontramos con todas las plantas C3. Este es un gráfico donde se muestra el cambio de los valores de nitrógeno a través del tiempo con un box plot, donde nuevamente vemos este cambio drástico en los valores que ocurre solamente después del periodo formativo,
a inicios del periodo intermedio tardío, donde los valores se disparan del nitrógeno y están demasiado elevados, tanto para los cultivos como también para los frutos silvestres, que se ven acá, que en su mayoría corresponden al garrobo, con algunas otras muestras de chañar. Pero como les menciono, son muy altos. Por lo demás, agregar una pequeña nota de que los algarrobos, los chañares, son un tipo de planta llamado legumbre, por lo tanto son fijadores de nitrógeno y deberían tener sus valores de delta 15N muy bajos, alrededor de 0 per mil o incluso negativo, -1. Por lo que tener un valor de 20 o sobre 20 per mil para un algarrobo ya es muy sorprendente. Bueno, solamente para hacer una comparación con qué ocurre con las plantas modernas en zonas muy áridas, como lo es el desierto de Atacama, uno espera que por el efecto de la aridez, las plantas eleven sus valores de nitrógeno. En negro, en triángulo, tenemos todas las plantas silvestres que están publicadas a la fecha para el norte grande de Chile, y vemos que por el efecto de la aridez, las plantas silvestres no superan los 10 per mil para el nitrógeno. Si los comparamos con las plantas arqueológicas siguen disparándose a estos valores extremos de nitrógeno, que no estarían siendo explicados por una variable ambiental. Ahora, este estudio lo realizó Paul Spack, fue un estudio experimental, ¿ya?, utilizando fertilizantes en cultivos modernos. Y acá hay algo muy importante que hay que destacar, que es lo que él hizo fue poner diferentes tipos de fertilizantes, incluyendo una muestra control a la que no le puso nada, que es la verde, una muestra con fertilizante moderno químico, una muestra acá en café verdoso, de guano de camélido y una muestra de guano de pájaro marino. Y como pueden observar, al utilizar los guanos de camélido y de pájaro marino, los valores se elevan considerablemente para las plantas con el nitrógeno 15, pero lo más impresionante viene cuando se observa el uso del fertilizante de guano de pájaro marino, que dispara los valores sobre 20 per mil hasta 25 per mil. De hecho, en otro estudio que tiene Paul, en unas cámaras de crecimiento de cultivos, los valores experimentales usando guano de pájaro marino alcanzan alrededor de los 40 per mil incluso. Por lo tanto, voy a hacer la discusión al tiro de los cultivos para no mezclarnos después con los camélidos, es que durante el periodo formativo, probablemente donde tenemos estos valores que no son muy altos, pero aún así están enriquecidos en nitrógeno 15, podríamos sugerir de que hay un uso de guano de camélido, ¿ya?, que estaría enriqueciendo los valores, y probablemente no se descarta el uso de fecas y de urina humana. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el sitio de Ilugatúmulos, que estamos trabajando ahora, está pero lleno de guano de camélido, pero también aparecen muchas fecas humanas, ¿ya?, como lo que se ve acá en la imagen, y que estarían probablemente de alguna manera asociados a estos campos de cultivo que están al lado de los túmulos que están presentes en el sitio. Luego, con respecto al dramático cambio que observamos en los valores de nitrógeno para las plantas, sugerimos de que se habría utilizado el guano de pájaro marino. Pero esto ocurre exclusivamente después del periodo formativo, ¿ya? Antes de eso no hay uso de guano de pájaro marino, porque probablemente la agricultura también está en un momento de desarrollo, de ensayo y error, etc. En el intermedio tardío se maneja perfectamente, ya hay un conocimiento muy profundo, y ahí se integra todo el uso del guano de pájaro marino. Con respecto a esto, hay bastante también evidencia etnohistórica que menciona el uso de este fertilizante. Por ejemplo, Cieza de León observa que a los locales de Tarapacá utilizaban las balsas de cuera de lobo marino para llegar a las islas de guano, extraerlo y luego intercambiarlo con las comunidades del interior para llevarlo a los campos de cultivo. El Inca Garcilaso de la Vega también menciona que al sur de Arequipa, hasta llegar a Tarapacá, no se usa otro fertilizante que no sea el guano de aves marinas. Fresier, por otro lado, resalta la alta producción de cultivos en el Norte Grande, que eran fertilizados con guano de pájaro marino, que se traía desde Iquique, incluso se llevaba hasta Arica, que eso es lo que menciona Fresier, y que lo llevaban a los valles de Azapa y de Utah.
Y Lapchamp también menciona el guano de pájaro marino, pero nos hace recordar que también hay otros tipos de fertilizantes que no debemos descartar, como lo son las cabezas de pescado, en particular las sardinas, también se mencionan nuevamente las fecas humanas, y también las hojas en descomposición, como el algarrobo, que también se utilizaba mucho en Perú, que se conoce como poña. Bueno, ahora nos pasamos a los resultados de los camélidos. Como yo les dije al principio, la base para mí y para los estudios de isótopos estables es que los camélidos que vienen de las zonas altas estarían consumiendo una dieta que es muy baja en carbono y en nitrógeno. ¿Ya? Aquí quise poner un ejemplo, puse 3 camélidos, que son los triángulos hacia abajo en verde, acá, que son del altiplano de Tarapacá, efectivamente son modernos, y nos estarían representando lo que es una dieta de altiplano de camélido. ¿Ya? Aquí están separados los individuos por locación y cronología. En azul son de la costa, en gris del interior, en morado de la precordillera. Como les decía, el verde es el altiplano. Y la cronología está representada por la forma del símbolo. Como pueden ver, únicamente una muy baja parte de nuestra muestra cae en lo que correspondería a una dieta de altiplano, ¿ya? Siendo principalmente individuos que son del interior y del periodo formativo, salvo algunas excepciones del periodo intermedio tardío. Luego tenemos un segundo grupo que se eleva en valores de nitrógeno llegando a 12 per mil, lo que es bastante alto para un camélido. Sigue siendo C3, ¿ya? En su mayoría corresponden a individuos del formativo, hay algunos del intermedio tardío, pero también vemos acá lo más interesante, que hay individuos de la costa en este grupo, ¿ya? Que claramente no están consumiendo una dieta de altiplano, y sería una dieta más bien de tierras bajas. Luego tenemos el caso de un tercer grupo, donde el cambio se observa de una dieta que era principalmente C3, se cambia a una dieta C4. Es decir, estos camélidos estarían ingiriendo lo más probable maíz, y si se fijan, y no es coincidencia, de que estos camélidos son principalmente del periodo intermedio tardío y del periodo tardío, ¿ya? No se observan individuos del periodo formativo acá, porque durante el formativo el consumo de maíz no fue importante ni para humanos ni para animales, ¿ya? Y finalmente tenemos este grupo ya más extremo, donde los valores de nitrógeno se disparan. Incluso tenemos acá un individuo con casi 20 per mil, que es lo que les mencionaba anteriormente, eso es lo que se espera para un lobo marino, para un pez de alto nivel trófico, pero no, tenemos una llama que es esta, justamente la de la fotito que les mostré antes, que está presentando un valor extremo también de delta 15 nitrógeno, y consumiendo por lo demás muchísimo maíz, más que cualquier otro de los individuos que estemos observando para el grupo 3. ¿Ya? Luego lo que también realicé fueron análisis incrementales de las fibras de los camélidos para el periodo formativo en caso de que cuando pudimos acceder a ellas, y en lo que consiste esto es agarrar la fibra del camélido, en este caso un camélido muy bonito que parece ahí ya fibra de unicornio, como platinada, se toma desde la raíz hasta la punta, cortando cada 1 centímetro, ya que el pelo crece cada 1 centímetro al mes, más o menos, 1 o 2 centímetros. Por lo que graficamos acá al lado izquierdo el carbono, el isótopo de nitrógeno a la derecha, donde lo que me interesa resaltar es que los valores no cambian mucho, ¿ya? Se fijan, es una variabilidad casi nula, los camélidos están consumiendo la misma dieta, o sea, acá no podemos ver un patrón de estacionalidad o de cambio a lo largo del tiempo en la dieta. En un tiempo pequeño, me refiero meses para un individuo. Esto contrasta radicalmente con lo que se observa para la costa norte del Perú, donde hay un caso también en fibra de camélido, donde literalmente esto aparece como una montaña rusa, ¿ya? Con unas ondas que van por arriba, luego baja, luego sube, baja, porque el camélido se está moviendo de un lugar a otro. Aquí estamos viendo claramente que no hay un mayor cambio en la dieta, y probablemente el camélido se mantuvo en un mismo lugar, o lo estaban alimentando con el mismo tipo de planta. Luego, siguiendo una misma línea de investigación, realizamos los análisis incrementales de estroncio en el esmalte dental de los camélidos. De momento lo logramos realizar en una muestra de camélido del sitio Patillos, del intermedio tardío, y para 2 camélidos de Ilugatúmulos, ¿ya?
Si se fijan a la izquierda, tenemos los resultados para Patillos, y donde la razón de estroncio es muy alta, es de 7090. Este es el valor clásico que se observa para la costa, ¿ya? Y es un individuo que estaba en la costa, o sea, se confirma de que el camélido vivía en la costa y habitó durante su vida ahí y no se movió, o sea, aquí es plano el patrón, no hay movilidad. Luego observamos los camélidos de Ilugatúmulos al interior de Tarapacá, ya 70-80 kilómetros de distancia de la costa, donde el valor es radicalmente diferente porque la geología cambia, son mucho más bajos, pero nuevamente observamos que no hay variabilidad en los valores, ya no hay un cambio, nuevamente sugiriendo lo mismo que vimos para el periodo formativo con las fibras, de que la movilidad es bastante reducida y los camélidos se habrían mantenido en un mismo lugar. Ahora, en este gráfico quise incluir un ejemplo de estroncio para humanos, textiles y cultivos. Tenemos en morado la costa de Tarapacá, representado por el sitio de Bajo Molle, en negro el oasis de Pica, y en verde tenemos la quebrada de Tarapacá, representada por el sitio formativo de Tarapacá 40. Si se fijan, la costa, como les comentaba, se mantiene en los valores altos, tal como lo vimos para el esmalte dental de Patillos. Son bastante elevados los valores donde cae el humano acá, y los textiles, o sea, lo que nos está diciendo acá, los textiles y las fibras que se están encontrando en la costa, no solamente fueron encontrados y hallados en ese lugar, sino que se hicieron con lana de camélidos que estaban habitando en la costa, ¿ya? Si no, el valor de estroncio de estas fibras caería en lo que estamos viendo para Pica o en lo que estamos viendo para Tarapacá, pero no, ¿ya? Y esto se confirma también con el valor que les mostré de Patillos del camélido que estaba en la costa. Luego, para el oasis de Pica, tenemos en círculos a los humanos, con rombos los textiles, y con cuadritos los cultivos, donde todos caen en la mayoría en el rango local. Pero nos encontramos con algunas sorpresas para cultivos y humanos, donde hay personas que no son locales, y si se fijan, se asimilan mucho al valor de la costa, por lo tanto, y tenemos otra evidencia a través de isótopos estables, de que estas personas efectivamente son de la costa, pero fueron enterradas en Pica por alguna razón. Y por otro lado tenemos un outlier acá para textil, que claramente no es de Pica, viene de otro lugar, y este textil es bastante particular, es uno que se conoce en el Norte Grande, de estos textiles teñidos por amarra, que son bien particulares, que a pesar de aparecer en Pica, no habría sido fabricado con fibras de animal de Pica, vienen de algún otro lugar. Y finalmente el cultivo, ¿ya?, de maíz, que misteriosamente se asimila mucho a la costa, no sabemos si es que hubo agricultura a muy baja escala en la costa, porque no podría haber sido, o si viene de otro lugar diferente, que no sea la costa de Tarapacá, pero quizá de más al norte, como Arica, etc. Luego tenemos los valores para Tarapacá 40, en la quebrada de Tarapacá, donde todo es muy local. Si se fijan, los cultivos están siendo cultivados en esa área, las personas viven en la quebrada, y los camélidos están también ahí. Salvo un cultivo acá, que se nos cae un poco, tiene un valor muy bajo, y que no es sorpresa, corresponde a una muestra de quinoa, que probablemente pudo haber sido traída de lugares más altos como el altiplano, ¿ya? Es una posibilidad. Pero lo que me gustaría destacar es lo claro y diferente que se observa para el estroncio en cada una de las áreas que estamos estudiando, y que nos marca muy bien el rango local, y nos llama a pensar que cada comunidad, tanto en la costa o el oasis o la quebrada de Tarapacá, están cultivando sus cultivos localmente, ahí mismo, tienen a los camélidos ahí, en la costa, en el oasis, en la quebrada, y las personas también están, porque consumen estas plantas y consumen esos animales, tienen la misma señal del estroncio vivo disponible. Con respecto a la dieta humana, ¿cómo todo esto finalmente va a afectarlo? Bueno, acá les presento un gráfico de carbono, de bioapatita, para grupos del formativo, ¿no?, acá a la izquierda, y grupos del intermedio tardío. Y si se fijan, es el mismo patrón que observamos antes, donde todo después del intermedio tardío aumenta. Y esto nos estaría indicando, en particular, este enriquecimiento de carbono tan alto
es que hay un consumo muy importante de maíz para el intermedio tardío, cosa que no se da para el formativo, ¿ya? Y de la misma manera, tenemos acá otro gráfico de carbono con nitrógeno, donde tenemos el formativo con valores relativamente más bajos de nitrógeno y bajos de carbono, pero durante el intermedio tardío, nuevamente todo se corre hacia la derecha y hacia arriba, aumenta el nitrógeno y aumenta el valor de carbono porque hay más consumo de maíz. Ahora, la costa no cambia, la costa se mantiene y los valores siguen siendo muy altos, por lo que nosotros sospechamos que estos cambios de nitrógeno que estamos observando y esta dieta que yo les decía sospechosa, no sabemos si es dieta marina o no, creemos fuertemente que en realidad es consumo de cultivos fertilizados con guano de pájaro marino que estaría afectando la dieta de los humanos y también la dieta de los camélidos, porque no puede ser que una llama tenga un valor de nitrógeno de lobos marinos. Bueno, con respecto al pastoreo en las tierras bajas, los resultados sugieren una dieta variada, muy variada, pero que es de tierras bajas, con un alto enriquecimiento de nitrógeno 15 desde el formativo hasta el periodo tardío. Pero, como les decía, ambos valores, carbono y nitrógeno, tienden a aumentar, en particular desde el periodo intermedio tardío en adelante. Sin embargo, igual hay que destacar de que hay camélidos que tienen valores más bajos y que probablemente esos pocos que observamos habrían llegado desde el altiplano. Y en base al estroncio nos sugieren una movilidad muy reducida para los camélidos, también manteniéndolos probablemente dentro de un rango muy local, ¿ya? Quizá en corrales más pequeños, dejándolos salir, pero que no se alejen mucho porque también tenemos el desierto, podrían haber muerto ahí si es que se escapan, ¿no? Ahora, todo esto nos llama a repensar, todo el tema de las caravanas, que las caravanas aquí, que cruzaban el desierto, que los camélidos están abajo por las caravanas, no sé. La verdad yo cada vez no sé, cuestiono un poco más esta idea, probablemente hubo caravanas, no lo niego, pero esos camélidos no eran de las tierras bajas, probablemente eran de altiplano y volvieron allá y están allá y por eso no las hemos encontrado todavía, no lo descarto, quizás las encontremos algún día. Y como conclusiones, bueno, las prácticas agrícolas en el norte de Chile incluyeron el uso de fertilizantes en los cultivos, diferentes tipos de fertilizantes dependiendo del periodo. Frutos como el algarrobo y el chañar fueron fertilizados en algunas ocasiones, pero nos queda la duda si es que esto ocurrió en forma natural o como por irrigación, de que el canal pasaba justo al lado de los algarrobos y se fertilizó porque traía el fertilizante de los campos de cultivo, o si lo hicieron a propósito, en forma artificial. Probablemente durante el periodo formativo se utilizó el guano de camélido y fecas humanas, mientras que para el intermedio tardío se da paso claramente al uso del guano de pájaro marino. Este uso de fertilizante habría incrementado los valores de nitrógeno en los camélidos. El pastoreo de camélidos habría ocurrido a baja escala en las tierras bajas, con costa interior, y el consumo de cultivos fertilizados, como la carne del camélido que ingirió ese maíz, y el cultivo por sí mismo, habría impactado directamente la dieta humana, y esto nos llama nuevamente a reevaluar muchas cosas, incluyendo las interpretaciones previas hechas por nosotros mismos de supuestas dietas marinas que en realidad nunca lo fueron. Simplemente se consumió cultivo fertilizado, pero que recién ahora nos estamos dando cuenta y vamos a tener que reescribir un montón de cosas. Así que muchas gracias al Fondesit de Postdoctorado, al NatGeo y al Fondesit Regular de Mauricio Uribe, y a todas las personas que me ayudaron a hacer esto, porque ha sido infinito trabajo en el laboratorio y sin ellos no lo habría logrado. Y también al equipo NatGeo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca, una fantástica charla, a mí en lo personal me encantó. Ahora tenemos unos 15 o 20 minutos de preguntas, las preguntas las pueden hacer mediante el chat o pueden también activar su micrófono. También Javier estará quizás copiándonos algunas de las preguntas que puedan haber en el Facebook Live. A mí, mientras se van formulando preguntas, me gustaría comenzar con una, quizás un poco técnica, Fran, es con respecto en la slide del análisis incremental de estroncio en el esmante dental de camélidos del periodo intermedio tardío. No sé si tú puedes quizás poner esa diapo para que todos sepan más o menos de qué es esa misma. Entonces, la muestra se saca del esmalte de camélidos arqueológicos adultos, ¿cierto? Pero la formación del esmalte sería en un periodo temprano de la vida. Entonces, ¿la señal que tú estás obteniendo corresponde a ese periodo de la vida o
de alguna manera se se asimila el estroncio en periodos posteriores? Esa es mi pregunta. Claro. Sí, buena pregunta. Bueno, va a depender del molar que uno muestre, ¿ya? El primer molar, como dices, es el primero en formarse, y claro, va a estar representando más que nada esa dieta durante la infancia y la gestación, ¿no? Luego, el segundo y el tercer molar se forman más tarde en la vida del camello, ¿ya? Erupcionan también más tarde. Por lo tanto, van a representar diferentes momentos durante sus infancias, por así decirlo, de los 2 años, 3 años, 4 años, ¿ya? Pero no vamos a tener, es imposible saber a través del estroncio cuál era su hábitat, por así decirlo, durante los últimos años de vida, porque como dices, el estroncio representa momentos más tempranos en el esmalte. Así que, claro, y ese es el contraste, por ejemplo, con la fibra. Con la fibra podemos saber los últimos meses de vida. Y entonces lo ideal sería tener, no sé, una llama completa y hacerle los análisis al hueso, al esmalte y al pelo para reconstruirle su movilidad desde la infancia hasta el momento en que murió. Perfecto. Gracias. Dejo abierto a todas las preguntas que tengan, por favor. Pueden activar directamente su micrófono. ¿Felipe? Sí, adelante. Boris Santander. Hola, Boris. ¿Cómo están? Felicitaciones por las charlas, felicitaciones a la Fran por la exposición súper buena. Yo tengo una pregunta, sobre todo de una de las partes de la Fran que a mí me parece acertada, que es que en el fondo evidencias directas de movilidad, al menos a través de isótopos, de todo este modelo que se ha construido en torno a las caravanas, que en el fondo es relevante, porque en el fondo han articulado el discurso de la prehistoria que hemos construido en buena parte de Nueva Zelanda, y sobre todo desde el formativo en adelante. Ahora, mi pregunta es si han corregido o si han tenido la posibilidad de corregir por tamaño las muestras que estás extrayendo. En el fondo, el morfotipo carguero es bien peculiar, digamos. Entonces, podría ser que las caravanas sí estén funcionando, pero que, como bien dices, no estén apareciendo esas llamas caravaneras, sino que lo que estás encontrando son otras llamas que están siendo criadas localmente con fines particulares de crianza. Y pensando además en el contexto de recuperación de ese registro, porque la mayor parte probablemente corresponda a registros de basuras domésticas, y por lo tanto lo que vamos a estar encontrando es el camélido que se comen, que no es el que carga. Con el camélido carguero, para comérselo hay que echarle para adelante, digamos, no es un bicho muy apetecible, digamos. Es como comer buey, no sé, o mula. Y eso es una cosa. Y lo otro, que ya es por duda de ñoñería y que a mí me encantaría hacerlo, es si han probado o tienen pensado probar a experimentar fertilizando plantas con guano y controlar la variación de los valores de nitrógeno, que sería súper interesante como para ir corrigiendo, digamos. Yo ofrezco un patio. Eso, gracias. Ya. No, súper buena tu pregunta, Boris. Bueno, lo que hicimos fue medir las falanges, ¿ya? O sea, no, las falanges. Sí, la primera falange. Primera falange. Sí, la primera falange. Pero eran camélidos más bien pequeñitos, o sea, no eran, hay un par que estaban como bien grandes y llamas con las inserciones musculares muy, muy marcadas, que sospechamos podrían ser caravaneros, ¿ya? O que podrían haber participado en caravanas. Pero esos dos justamente están hechos colágeno, pero no han podido ingresar a la máquina gracias a la pandemia. Pero apenas tenga esos resultados te cuento. Y claro, algunos de estos camélidos vienen de contextos de basura, sobre todo de Tarapacá 49, ¿ya? Para el periodo tardío, pero otros vienen también de tumbas, ¿ya? Y en el caso de Iluga túmulos, que túmulo, y el túmulo tiene de todo, y no sabría qué decirte si es como ritual o es agrícola o algo que tampoco sabemos hasta la fecha. Entonces, sí, eso también lo tengo bien presente. Y por otro lado, son las fibras, las encontramos a veces solas, ¿no? O la cabeza de la llama, y no tenemos otra forma de ver el resto del cuerpo para poder evaluar esos aspectos.
Y con respecto al experimento, sí, hay que puro hacerlo, o sea, bueno, replicar lo que hizo el PolSPAC, porque eso ya está publicado, pero quizá en otros tipos de cultivos, ¿no? Porque lo hizo solo en maíz. Sí. Yo, lo último, solo para, disculpen que siga metiendo la cuchara, que creo que en el fondo esto complementa muy bien con arte etnografía. En el fondo, por ejemplo, el tema de los sacrificios de cargueros es un tema que hay que buscar más descripción, digamos, de aquello, porque ni es una única forma en los Andes de ofrendar, por ejemplo, ni es una única forma de tratar las llamas cargueras. Y pienso, por ejemplo, el comentario que hacía Felipe acerca de la edad y de pesquisar, digamos, estos incrementales de estroncio, porque hay grupos que, por ejemplo, llevan a las llamas más chicas desde muy temprana edad en la caravana, sin cargarlas, para que se aprendan el camino, por así decirlo, Diepfert, si no me equivoco, tiene un par de relatos al respecto, y otros esperan a que efectivamente el bicho ya esté criado y sea un animal ya grande para poder cargarlo. Entonces, a mí me parece que ahí, claro, hay harto que buscar en el relato y en la descripción que se hace a lo largo de los Andes. A veces pecamos un poco de buscar el relato andino solo en el centro sur o solo en el Circuntiticaca, y no sabemos la dispersión de ciertas formas de crianza durante, sobre todo, el intermedio tardío y las fases finales del formativo. Si hablamos de Tarapacá, sobre todo en las fases finales del formativo. Ya para qué hablar de Arica, por ejemplo, del periodo medio. Sí, de acuerdo. Excelente. ¿Más preguntas, por favor? La Virginia veo que está levantando el dedo. Dale, Virginia. Ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Fran, muy entretenida tu charla y tengo varias preguntas, pero te voy a hacer 3 para no tomarme tanto tiempo. Lo primero te quería preguntar, ponte tú, si pudieras graficar los isótopos de nitrógeno en el tiempo también, pero comparando las frecuencias arqueofaunísticas o de pescado en este sentido. ¿Cuál es la evidencia de consumo de pescado en estos sitios? Porque también entiendo que es alta, por lo menos para contextos de Quillagua y esa zona, es alta, al menos durante el formativo, desconozco después. ¿Ya? Esa es una. La otra es, ¿qué más sabes del abono de guano humano? ¿Qué sabes de eso? Porque nosotros encontramos también en Quillagua bastantes como coprolitos humanos, muy llenos de endocarpios de algarrobo, y yo siempre me he preguntado como, bueno, ¿qué será esto? Incluso en un minuto pensamos, ¿será un criadero de algarrobo? Después yo he pensado que quizás es producto de un desecho post-procesamiento, como podría ser añapeo, que se forman como... Pero ¿lo han procesado? ¿Alguien ha visto esas fecas que tú tengas conocimiento? Y la última pregunta era, ¿sabes algo de si se podría pesquisar agua de niebla versus agua de tierra o terrestre con isótopos de estroncio? ¿Se podría medir eso? ¿Se podría distinguir? Ya, esas 3. Ya. Bueno, con respecto a la primera, claro, bueno, se supone que en sitios como Pica 8, por ejemplo, o asociados, Tarapacá 40, etcétera, hay evidencia de pescado, hay restos de pescado, ¿ya? Y de hecho, se había interpretado, y nosotros también, a partir de la evidencia zooarqueológica, también en Quillagua, de mi tesis de pregrado, como, sí, acá hay pescado, por lo tanto tienen que habérselo comido, o sea, y los valores de nitrógeno son súper altos, es obvio que comieron pescado, y esa fue la interpretación que tuvimos por muchos años. Sí, hay pescado. Ahora, el tema es que, por algún motivo, no se lo comen, o no están comiéndolo en una proporción importante. Esto no solamente te lo digo a partir de la evidencia que estamos viendo con las plantas, y por los camélidos que parecen lobos marinos, sino que también realizamos, y no lo quise meter porque es demasiada información, pero realizamos análisis de compuestos específicos, es decir, de aminoácidos de carbono, donde puedes separar a nivel de aminoácido un carbono que viene de dieta marina de un carbono terrestre. Dan valores radicalmente diferentes. Y lo hicimos en Pica 8 y bueno, solamente confirmó que no hay consumo de dieta marina. Solamente 2 individuos nos dieron con resultados de aminoácido de dieta marina que corresponden a estos 2 no locales del estroncio que les mostré para Pica 8.
y ahora lo vamos a hacer también con los otros sitios, incluyendo Quillagua, incluyendo Tarapacá 40, para confirmar si es que hay pescado o no. Pero yo sospecho que no, y creo que el pescado está siendo usado para otras cosas, ¿ya? O sea, porque el pescado está ahí, ¿ya? Para algo lo usan, la duda es para qué, ¿ya? Igual hay gente que lo come, son estos dos individuos que están acá presentes en esta área, eso sí, comen pescado, no hay duda, pero la mayoría de la población no lo está consumiendo. Y esto es más que nada más fuerte, principalmente para el periodo intermedio tardío, más que para el formativo, ¿ya? Y la otra pregunta que me hiciste era El de... abono humano, abono humano. Bueno, eso. El abono humano, de lo que yo he leído en las crónicas, es que lo usaban, así los incas lo usaban muchísimo. En Garcilaso de la Vega lo cuenta ahí en el Cusco, como que se sentaban ahí afuera y ya listo. Fertilizaban todo. Y también lo menciona mucho Latcham en su libro de agricultura, ¿ya? Y como te decía, creo que ahí hay algo súper fuerte, como lo que estamos viendo en Iluga Túmulos, donde aparece mucho, como dices, coprolito humano, súper cerca de los campos de cultivo. De hecho, hay veces que los túmulos están encima de los campos de cultivo y está lleno de coprolito humano por todos lados. Y no creo que los túmulos hayan sido baños, o sea, no sé, entonces creo que va por ahí la cosa, quizá lo estaban realmente usando como fertilizante. Y con respecto a tomar agua o sea, claro, agua de niebla y agua de otro lado para hacerle estroncio, yo creo que sí se podría hacer. No debería haber problema si se puede hacer estroncio en agua. Ya pues, gracias. Más preguntas. ¿Pueden intervenir directamente con el audio? Porque yo no veo la pantalla de todos. Por mientras les puedo Felipe. leer. Sí, dale, Marcela. Felipe, acá María José. Ah, María José. Solo quería complementar un poquito a la pregunta de Virginia con respecto al uso de fecas humanas como abono. Hemos tenido unos resultados, así salieron recién del horno, que también es un trabajo con Fran dentro del proyecto de Mauricio Uribe. Estamos haciendo estudios de paleoparasitología y de unas muestras de Tarapacá 40, es decir, del formativo, nos salieron unos huevos de una especie de unos parásitos llamados Ancylostomidioides. Y estos parásitos están muy asociados con el uso de heces humanas como fertilizantes y al trabajo de la tierra, humano-tierra, digamos, porque estos parásitos son absorbidos a través de la piel. Entonces tenemos como estos primeros resultados preliminares que podrían estar confirmando el uso de fecas humanas como fertilizante. Eso. Bacán. Excelente. ¿Qué opina la Fran? Bacán. Bacán, ¿no? Genial esos resultados que está obteniendo la María José. ¿Cómo se llaman los parásitos? Se lo escribo en el chat, se llaman Ancylostomidioides y son dos especies que están asociadas, digamos, a los humanos. Lo escribo ahora. Súper. En el chat había un comentario de Boris también sobre el pescado. No sé si lo quieres decir directamente, Boris, por mientras se va formulando otra pregunta. A mí me da la idea de que, en el fondo, si bien la evidencia es clara con respecto a pescado salado, sobre todo pescado ahumado, digamos, en forma de charque pescado, a mí me da la idea de que tampoco es que hubiera un terminal pesquero en Iluga o algo por el estilo, en el cual los valores de consumo de pescado fueran tan altos como para significar grandes variaciones en las firmas isotópicas. Entonces, yo creo que es más bien evidencia de otra cosa. Y ya que activé el micrófono, a mí me da la idea de que también pensamos siempre en el fin económico directo de ciertas prácticas. Y yo creo efectivamente que no creo que los túmulos los estén usando como campos de cultivo, sino que hay una práctica escatológica de hacer caca en los túmulos. Y eso genera que hay una práctica. Y yo creo que siempre asumir que los desechos humanos son directamente o económicamente aprovechados. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Creo que es un súper buen indicador, por ejemplo,
el hecho, son súper informativos, estamos todos de acuerdo. Yo creo que lo que dice Virginia es súper claro, digamos, en torno a que están llenos de algarrobo y por lo tanto van a implicar ciertas dietas, de que tienen valores isotópicos que nos permiten llegar a otras cosas. Pero a mí me da la idea de que siempre es esa idea de que, donde hay mucha caca, porque no son coprolitos, es porque están cultivando, abonando, no sé, lo encuentro un poco raro. Pero es una bola mía, ¿no? Yo creo que hay más de fondo que solo el cultivo. Igual voy otra cosa, no solamente es feca humana, está lleno también de camélidos, o sea, bueno, de camélidos e incluso de cuy. Está todo mezclado, es como el baño de todos, así no sé, por así decirlo. Y están presentes en casi todos los túmulos. Pero los túmulos, hay algunos túmulos que están sobre los campos de cultivo, pero otros no. Los túmulos están separados de estas hectáreas que les mostré de campos de cultivo. Están como rodeados en realidad. Sí, pero bueno, hay que seguir investigando. Está interesante. Hola, Fran, la Marce. Hola. No sé si entendí bien, pero tengo una duda, porque respecto a esto, los camélidos en el fondo tendrían una dieta enriquecida en la costa, en nitrógeno, por el consumo de cultivos que estarían abonados con guano, ¿eso? Algunos camélidos sí, pero otros camélidos están más enriquecidos en nitrógeno 15 por el simple hecho de comer las plantas que están en la costa, que tienen el nitrógeno más alto que las plantas que crecen en el altiplano. Es que esa es mi consulta, porque en el fondo, ¿cuáles son esas plantas y en el fondo qué evidencias de cultivo hay en la costa? Porque, o sea, en el fondo, eso, o sea, si la dieta marina, o sea, si la dieta tanto humana como animal está enriquecida en nitrógeno por este abono, digamos, de guano, la pregunta es, pero entonces, ¿qué cultivo y qué es lo que están cultivando y dónde lo están cultivando? Porque en esa costa arreica, además, los recursos de agua son bastante escasos, pensando en el fondo en la posibilidad de una agricultura que permita una dieta y subsistir a la población que está, por lo menos, no sé, en el intermedio tardío. Bueno, aunque esto es, sí, bajo muy... Sí, medio tardío. No, súper muy... Sí, lo que pasa, bueno, dos cosas. La primera es que, claro, los camélidos pueden estar consumiendo vegetación silvestre de la costa, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus valores de estroncio están con valor de costa, ¿ya? O sea, la planta está creciendo ahí, está recibiendo la camanchaca y le llega el estroncio marino. Y por eso el animal sale con el valor de estroncio como los humanos, pero a los humanos les entra por, efectivamente, ahí sí comer dieta marina. Ahora, con respecto a los cultivos, ¿dónde están esos cultivos? Bueno, tampoco los quise traer hoy día porque va a ser demasiado, y esta es otra historia que también estamos como bastante sorprendidos, pero los cultivos que están en los sitios de la costa, como Pisagua, Bajo Molle, Patillos, nos están dando señal de estroncio de costa, ¿ya? Y también hemos quedado bastante como en shock, por así decirlo, porque es como, ¿y dónde están plantando esto? Ya que casi no hay agua acá, o sea, y también he estado tratando de hablar con el Toño Maldonado para preguntarle, o sea, explícame qué pasó acá, o de dónde están sacando agua, o si tienen chacras muy pequeñas, pero, por ejemplo, este mismo cultivo, si te fijas en Pica, el negrito acá, que se sale, cae justo en el rango esperado para la costa. Entonces, estamos como bastante ahí sorprendidos de que estén apareciendo cultivos costeros, ¿ya? O que hayan estado cultivando muy cerca de la costa. Al menos en Pisagua está ocurriendo eso, y en estos sitios también de Bajo Molle y Patillos también. Pero ¿dónde? No sé exactamente, probablemente fue una escala muy baja, y lo otro que sospecho yo es que también quizá en la costa hayan traído los cultivos del interior para dárselo a los animales. Eso suena más como razonable. Pero la sorpresa es que los cultivos estén saliendo con valor de costa, y eso ya es la sorpresa, sí, ¿qué pasó acá? Justamente, así ya no voy a monopolizar, pero en el fondo esa es la duda, porque o sea, sabemos, o sea, de lo poco que sé de este tema, es que en el fondo los isótopos de estroncio, los mapeos son base,
En el fondo no hay claridad tampoco de la diferencia que hay en los suelos, pero además también en los cursos de agua. O sea, son cursos de agua subterráneos que fluyen, que vuelven a salir a la costa. O sea, las nacientes no necesariamente están en la costa, etcétera. Entonces, yo creo que es importante igual considerar como... O sea, yo sé que ese es un pero del tema de los estroncio, entonces quizás Claro, también explorar ese tema a futuro. sí, pero la diferencia acá es que la costa tiene esta señal que no necesita una base necesariamente. Va a ser así en cualquier costa que te encuentres, siempre, por el efecto del sea spray en la Camanchaca, ¿ya? Puedes estar en Sudáfrica, puedes estar en California, puedes estar en Inglaterra, si estás en la costa vas a tener estos valores. Y esa es como la señal a nosotros que también nos llama mucho la atención, porque si a mí me diera otro valor acá, en la costa, un valor como los que te fijas de Pica, Tarapacá, son mucho más bajos, y eso sí que pueden variar y pueden ser de cualquier otro lado. Pero en la costa es la costa, y ahí ya no hay nada que hacer. No, tampoco, y si hiciéramos una base ya también de las mismas plantas, deberían también dar valores que están recibiendo directamente de la Camanchaca. Pero lo que yo pienso es que quizá, y como no podemos diferenciar a lo largo de la costa, o sea, esto también nos serviría para ver, por ejemplo, diferencias entre Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena. No nos sirve, ¿ya? Pero por lo mismo, podría ser que esos cultivos, ¿ya?, vengan de otra costa, ¿no?, de valles costeros, de más arriba. Por ejemplo, no sé, Camarones, Puta, Zapa, por ahí. Podría ser una posibilidad. Apasionante. Yo creo que una última pregunta, porque ya estamos pasados, pero está tan bueno el tema y la discusión que no quiero quitarle la posibilidad a una última pregunta. A ver quién quiere. ¿No? ¿Sí? Ya, parece que no. Pero entonces estamos. Yo les agradezco un montón a la Fran y a todos los que participaron y preguntaron. Y los dejo de nuevo con Giovanna, que les va a despedir. Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Francisca, por tu interesantísima charla, todo lo que hicieron preguntas. Y les quiero recordar que nuestro próximo seminario va a ser el día 21 de octubre con Marcela Sepúlveda. Así que ojalá puedan regresar. Falta bastante tiempo, falta un mes aprox, así que nos vemos en octubre con el próximo seminario. Muchísimas gracias a todos y también quisiera aprovechar de agradecer una vez más, Javiera, por ayudarnos con toda la parte técnica. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Chao, gracias. Gracias. Excelente charla. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos los colegas y amigos. Felicidades y saludos.